Ministerio de Educación. Estimados directores y especialistas, muy buenos días. Les saluda Paquita Carranza. A nombre del Ministerio de Educación vamos a dar inicio a la asistencia técnica denominada Herramientas para la determinación de beneficiarios y cantidades a adquirir de mascarillas textiles de uso comunitarios y protectores faciales. Esta asistencia técnica tiene por objetivo brindar las orientaciones y capacitar sobre las herramientas necesarias para determinar la cantidad de beneficiarios y en base a esta información calcular las cantidades de insumos de bioseguridad a adquirir en el marco de la prestación del servicio educativo de la emergencia sanitaria de la COVID-19, priorizando la adquisición para todas las instituciones educativas del sector público. En esta oportunidad se ha convocado a los directores y jefes de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local, especialistas de administración, especialistas en presupuesto, especialistas de estadística y especialistas en abastecimiento de DRE, GRE y UGEL del ámbito nacional. Bienvenidos a todos ustedes, muy buenos días, y también en esta ocasión nos acompaña por parte del equipo de profesionales del Minedu Sergio Tirado, sectorista de la Unidad de Planificación y Presupuesto, UPP, Claudia Lisboa, jefa de la Unidad de Estadística, Rodrigo Briceño, especialista de la Dirección Técnico-Normativa Docente DITEN. Bien, estimados participantes, el desarrollo del programa del día de hoy tiene dos momentos. El primer momento se va a desarrollar los contenidos que se van a presentar por cada uno de los especialistas. En este caso, iniciamos con el marco general del proceso de adquisición de mascarillas y protectores faciales a cargo del especialista Sergio Tirado. Luego continuamos con el desarrollo del tema sobre la utilización de la herramienta de Power BI sobre los servicios educativos habilitados a cargo de Claudia Lisboa, jefa de la unidad de estadística. Y tenemos un tercer tema sobre la utilización del Nexus para identificar a trabajadores de las instituciones educativas a cargo de Rodrigo Briceño, especialista de la DITEN. Y finalmente, la utilización de fuentes de información alternativas a cargo del sectorista de UPP, Sergio Tirado. Bien, continuamos con una pausa de 10 minutos para que ustedes puedan continuar realizando sus consultas a través del chat de la plataforma. Pasado esos 10 minutos, retornamos para absolver las consultas a través del espacio de rueda de preguntas y respuestas y finalmente el cierre del evento del día de hoy. Finalmente, estimados directores y especialistas, informarles que a través del chat de la plataforma se está pasando el enlace de registro de asistencia que les va a permitir afirmar y confirmar su participación y nos va a permitir también determinar y conocer el alcance de su participación el día de hoy. También en breve, finalizada el desarrollo temático, se estará pasando el registro de encuesta que les va a permitir descargar los materiales que se van a presentar el día de hoy. También es importante comunicarles que en esta oportunidad, por motivo de la alta convocatoria, estimados participantes, se está programando una transmisión en vivo en la plataforma YouTube, ya que por temas de capacidad, nuestra sala Zoom solo puede albergar hasta 500 participantes. En caso que ya no puedan ingresar a sala Zoom, se habilitará nuestro canal EduTalento Regiones. Con el mismo link se direccionará para su acceso a YouTube
espacio donde también podrán participar de la asistencia técnica, hacer sus consultas y registrarse a través del link de asistencia y de encuesta para descargar los materiales del día de hoy. Así es que si tienen algún compañero especialista que no haya podido ingresar al chat, a la plataforma Zoom, pueden compartir el mismo enlace que les direccionará al enlace en YouTube. Bien, señores directores y especialistas, sin más preámbulos, damos inicio a la asistencia técnica. Para ello vamos a dar la palabra a Sergio Tirado, sectorista de UPP, quien tiene a cargo las palabras de bienvenida, así como el desarrollo del marco general de procesos de adquisición de mascarillas y protectores faciales. Adelante, Sergio, tiene la palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? Sergio, Muy buenos sí. días a Adelante. todas las autoridades y funcionarios de las unidades ejecutoras de educación presentes en esta asistencia técnica. Quien les habla es Sergio Tirado, soy analista de presupuesto de la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación. Y bueno, voy a estar encargado del inicio de esta asistencia técnica acerca de las orientaciones y herramientas para la determinación de beneficiarios y cantidades a adquirir de mascarillas textiles de uso comunitario y protectores faciales. Como ya se mencionó, si ustedes tienen alguna consulta en el desarrollo de esta asistencia técnica, la pueden hacer a través del chat. Ahí nuestro personal va a ir sistematizando esas preguntas y al final de esta asistencia técnica vamos a responder las preguntas que podemos responder en este momento. Si alguna pregunta quizá quedara sin responder, posteriormente vamos a estar remitiendo digamos, un documento de preguntas frecuentes para que va a resolver las preguntas más importantes que se hicieron el día de hoy, ¿no? Muy bien, yo voy a empezar con el marco normativo o el marco general de este proceso, como para ponernos un poco en contexto. Voy a proceder a apagar mi cámara para no, digamos, evitar problemas de conexión. Como dice un poco el título de esta asistencia técnica, va a estar enmarcada principalmente en el proceso de adquisición de mascarillas y protectores faciales, bueno, muchas de sus unidades ejecutoras han iniciado ya con el proceso. Este proceso, bueno, empezó principalmente con dos dispositivos legales que autorizaron la transferencia de recursos. Por un lado, el decreto de urgencia número 021, que mediante su artículo 3 autorizó la transferencia una transferencia de partidas en nivel institucional desde el Ministerio de Educación a los gobiernos regionales, a todos los gobiernos regionales, para la adquisición de mascarillas textiles de uso comunitario y protectores faciales. Por otro lado, posteriormente se emitió la resolución de Secretaría General número 047 del Minedu, mediante el cual se hizo una modificación presupuestaria, se dotó de recursos a las UGELs y en general a las unidades ejecutoras de educación de Lima Metropolitana para el mismo fin. Finalmente se emitió la resolución ministerial número 121, por el cual se aprobó el documento normativo titulado Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas educativos públicos y privados en la educación básica de los ámbitos urbanos y rurales en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19, que se ha convertido en el documento normativo, digamos, guía sobre el proceso de retomar los servicios educativos presenciales y semipresenciales, ya que dispone de criterios y procedimientos para poder realizar estas acciones. Acerca de este documento normativo, principalmente expone 4 principios centrales que es para las acciones que se tomen a cabo acerca del servicio educativo a nivel nacional. Esto principalmente para la toma de decisiones y para el diseño y planificación de acciones. Estos 4 principios empiezan porque el proceso sea seguro, es decir, que el espacio educativo sea un espacio protector, donde la salud sea prioridad, y en ese sentido este proceso en el que vamos a ver en esta asistencia técnica es muy importante, ya que va a dotar de insumos de protección personal que evitan contagios. Por otro lado, otro principio es que el proceso sea flexible, es decir, que se adapte a las necesidades del estudiante y a su contexto, y en general, el contexto general por el que pasamos
muy marcado por la emergencia sanitaria, que va a requerir precisamente las diferentes acciones que adecúen la prestación del servicio educativo y la preservación de su calidad según lo que permita el contexto epidemiológico. De que el proceso sea además gradual, es el tercer principio, que es decir, que el tránsito hacia, por ejemplo, los servicios educativos presenciales sea progresivo y ordenado, porque lo que se busca es que genere confianza en la comunidad educativa, precisamente. Y finalmente, de que sea voluntario. Según el documento normativo, esto está referido a que las familias puedan decidir el tipo de servicio educativo que recibirán los estudiantes. Es decir, esto referido por ejemplo, que los estudiantes continúen en un servicio educativo virtual o que pasen a la presencialidad o la semipresencialidad. Asimismo, para el retorno, digamos, o la apertura de servicios educativos, este documento normativo dispone de 3 condiciones que se deben cumplir previamente para poder aperturar las instituciones educativas. Por un lado, se encuentran las condiciones de contexto, que principalmente refieren a indicadores, por un lado, epidemiológicos, que son principalmente provistos por el Ministerio de Salud. Estos responden a tasas de contagio, tasas de muertes del territorio, ¿no? Digamos, cuánto está afectando la pandemia a un territorio en específico, ¿no? Y por otro lado, también territoriales, que esto, por ejemplo, estos variables, por ejemplo, responden a la ruralidad del territorio o cuál es la movilidad dentro de este territorio, ya que estos factores también influyen en, digamos, la prevención de contagios de COVID. Ese es por un lado, estas condiciones son principalmente evaluadas por el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud y según el documento normativo, la habilitación de las instituciones educativas en base a estas condiciones va a ser informada por el propio Ministerio de Educación. Por otro lado, están las condiciones de bioseguridad, que estas deben ser garantizadas por las instituciones educativas y responden principalmente, por un lado, a que los espacios de las instituciones educativas sean adecuados, es decir, sean espacios amplios, estén bien ventilados. Por otro lado, también que se cumple el aforo, ¿no? Que el aforo permita el servicio educativo presencial o semipresencial. También responde a que la institución educativa cuente con implementos de bioseguridad, entre ellos los insumos críticos de los que trata esta asistencia técnica, que son las mascarillas textiles de uso comunitario y los protectores faciales. Asimismo, de que estas instituciones educativas cuenten con servicios de agua, etcétera, que permitan la higiene, digamos, del personal y de estudiantes que están en instituciones educativas, ya que la higiene es una parte muy importante para prevenir el contagio de COVID-19. Y finalmente, una tercera condición que se debe evaluar previamente a que las 2 condiciones anteriores se hayan cumplido son las condiciones sociales de la institución educativa, del espacio en general de donde se quiere retomar los servicios presenciales. Esto refiere a la conformidad de la comunidad educativa para la reapertura presencial o semipresencial de la institución educativa, respondiendo mucho al principio de que este proceso sea voluntario. Y esto principalmente va a requerir que se realicen mecanismos, que mediante mecanismos de consulta se pueda levantar, digamos, información o se pueda garantizar la conformidad tanto de padres de familia, como el personal docente, etc. Ahora, entrando un poco más al proceso de adquisición, primero retomando el proceso de certificación de recursos, que es, digamos, un paso previo para la convocatoria de los procesos de adquisición de los insumos, de mascarillas y protectores faciales. En primer lugar, hay que mencionar que este proceso empieza identificando a los beneficiarios de la compra, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a recibir estos insumos? Posteriormente vamos a entrar un poco más a detalle eso, pero por ahora podemos mencionar de que estos beneficiarios son, como dicen las normas, principalmente el decreto de urgencia 021 y la resolución de Secretaría General 047, son estudiantes y personal que trabaja en instituciones educativas de manera presencial.
Una vez identificados los beneficiarios, se debe definir las cantidades de insumos de bioseguridad a adquirir, ya que es muy importante cómo se ha definido, digamos, la dotación de estos implementos por actor, es decir, por estudiante o por trabajador de institución educativa. Con estas información, el área usuaria encargada de hacer el requerimiento en la unidad ejecutora puede precisamente ya hacer el requerimiento, pedir los insumos a su área de abastecimiento o logística. Y con ello esta área puede ser el estudio de mercado que permita pasar, digamos, definir un precio referencial por el que se va a hacer la convocatoria y pasar a la certificación presupuestal. Ahora, sobre este proceso, precisamente el personal del Ministerio de Educación ha venido haciendo un seguimiento muy cercano. Probablemente personal del Ministerio de Educación los han estado llamando un poco para conocer cómo va el estado del proceso en sus respectivas regiones y unidades ejecutoras. Y lo que se ha identificado es que al 12 de abril, a 3 días atrás, se habían certificado solo el 26% de los recursos transferidos, ¿no? Estos recursos hay que recordar que se han transferido hace poco más de un mes. Asimismo, en el seguimiento que se ha hecho de manera principalmente telefónica por el personal del Minedu, se ha reportado muy comúnmente de que se han presentado muchas dificultades para determinar el número de beneficiarios y asimismo poder definir cuáles son las cantidades de insumos que se van a adquirir. En ese sentido, esta asistencia técnica va a estar muy enfocada en compartirles con ustedes algunas metodologías, algunas herramientas tanto que el Ministerio de Educación ha construido para este caso en específico, así como los que ya, la sistema de información que ya se poseen y que tienen acceso tanto las direcciones y gerencias regionales de educación como las UGELES, para precisamente poder identificar el alumnado y el personal trabajador en instituciones educativas. Por eso, en un primer lugar, se va a hablar de la herramienta de Power BI que se ha realizado desde el Ministerio de Educación de la Unidad de Estadística, que permite identificar, principalmente está hecha para identificar si las instituciones educativas cumplen las condiciones epidemiológicas y territoriales que se habló en un inicio, es decir, las condiciones de contexto, pero esas también dan algunas informaciones que permiten identificar el número de alumnos y docentes, principalmente según institución educativa. Para esta parte de la asistencia técnica voy a darle pase a Claudia Lisboa, jefa de la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Adelante, Claudia, adelante. ¿Se me escucha? Sí, Claudia, adelante. Ya, perfecto. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Soy Claudia, jefa de la Unidad de Estadística, y venía a traerles una presentación. Ahí yo voy a compartir mi pantalla, si les parece, para que esté todo más completo. De acuerdo. A ver, ¿ahí se ve mejor? Sí, mucho mejor, Claudia, gracias. Ya, muchísimas gracias por la alerta. Entonces, como les decía, las condiciones de contexto no dependen de la institución educativa, son condiciones del contexto, ¿no? Ahí les voy a contar cuáles son esas condiciones, y estas son las que habilitan a las escuelas para retornar. Pero una institución educativa, para finalmente retornar, no solo tiene que estar habilitada, sino que tiene que estar apta. Y para estar apta, una vez que está habilitada, tiene que cumplir condiciones de bioseguridad y condiciones sociales, ¿ok? Entonces, quiero explicarles un poquito sobre las condiciones de contexto, que son las que habilitan a las escuelas para volver, ¿ya? Y que no dependen de la escuela, a su vez. Entonces, las condiciones de contexto, lo que hacen son dos tipos de condiciones de contexto. Son condiciones territoriales y condiciones epidemiológicas. ¿Ya? Condiciones territoriales y condiciones epidemiológicas. Son dos grupos de condiciones. Las condiciones territoriales lo que hacen es definir grupos que pueden retornar a lo largo de ciertas etapas.
¿ya? Va a haber 3 etapas para el retorno a la presencialidad. Una primera etapa en la que se va a habilitar instituciones educativas o programas, ¿no?, de los ámbitos más lejanos, más rurales, y de los ámbitos también en los que los estudiantes se movilizan menos. ¿Por qué, dirán? ¿Por qué empezar por ellos? Porque justamente esta pandemia nos ha enseñado que los entornos más seguros, o vamos a decir menos riesgosos, son aquellos entornos en los que hay más ventilación, en los que hay menos aglomeraciones, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso se define en una primera etapa empezar por el grupo 1, le hemos llamado, que son las instituciones educativas o programas que están en distritos con ruralidad alta y baja movilidad estudiantil. Los estudiantes se mueven poco para ir a sus instituciones educativas y son distritos muy rurales, ¿no? Muy rurales. Entonces, nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué empezar por ellos? Porque son los que están probablemente más alejados, más solitos, con mayores espacios, etcétera, ¿no? Luego tenemos en un grupo 2, en una etapa 2, podrían habilitarse no solamente los del grupo 1, sino también los del grupo 2. ¿Quiénes son los del grupo 2? Los del grupo 2 son las instituciones educativas o programas en distritos con ruralidad alta y baja movilidad estudiantil. Ya los estudiantes se empiezan a mover más para ir a sus escuelas. Y en el grupo 3, en una etapa 3, se podrían habilitar no solamente el grupo 1 y el grupo 2, sino también el grupo 3. ¿Quiénes son el grupo 3? Los que faltan, los urbanos, las instituciones educativas en distritos urbanos. ¿Ok? Ahí abajo están las definiciones. ¿A qué le llamamos un distrito con ruralidad alta? Un distrito con ruralidad alta es un distrito que tiene más del 80% de sus instituciones educativas como rural 1, rural 2 o rural 3, según las asignaciones temporales por ruralidad que se brindan a los docentes. Y un distrito es un distrito con baja movilidad si el porcentaje de los estudiantes que se traslada, si el porcentaje de los estudiantes que se tienen que trasladar de un distrito a otro para ir a estudiar es menor del 70%, menor del 30%, ¿no? Entonces, ahora, yo les he mencionado que en una etapa 1 se podrían habilitar las instituciones educativas o programas del grupo 1. En una etapa 2, más adelante, se podrían habilitar las instituciones educativas del grupo 1 y del grupo 2. Y en una etapa 3 se podrían habilitar las instituciones educativas del grupo 1, 2 y 3. Eso les he mencionado. Ahora, ¿por qué he dicho podrían? Porque solamente se van a habilitar si es que se cumplen las condiciones epidemiológicas en el distrito. Es decir, en la etapa 1, repito, se podrían habilitar las instituciones educativas del grupo 1, que son aquellas que pertenecen a distritos con alta ruralidad y con baja movilidad estudiantil, lo que les mencionaba, siempre y cuando cumpla el distrito donde se encuentra la escuela con estas condiciones epidemiológicas, las que están aquí. Con tener una tasa de decesos baja, con tener pocos casos de COVID, de contagio de COVID, con tener baja positividad, baja letalidad, baja hospitalización, y que no esté en aislamiento, que no esté el distrito en aislamiento obligatorio o en nivel de alerta extremo, según las condiciones que haya dictado el gobierno, ¿no? Entonces, ahí, esos son los que se habilitarían en la etapa 1. Los del grupo 1 siempre y cuando cumplan con estas condiciones de aquí. Tiene todo el sentido, ¿no? Son las instituciones educativas y programas del grupo 1, que son los que están más lejanos y los que tienen más espacios, ¿no? En el distrito están más aislados, digamos, ¿no? Pero que siempre y cuando cumplan estas condiciones el distrito donde se encuentra la escuela. Por eso les decía, estas condiciones no dependen de la institución educativa, dependen puramente de los indicadores epidemiológicos del sector. ¿Ok? En una etapa 2 iniciarían los del grupo 1 y los del grupo 2, ¿no? Que los del grupo 2 son altamente rurales y con alta movilidad estudiantil, siempre y cuando cumplan las condiciones epidemiológicas, nuevamente. Y en una etapa 3, que es más adelante, se habilitarían grupo 1, 2 y 3, siempre y cuando cumplan las condiciones epidemiológicas.
¿no? Entonces, así es como se habilitarían las escuelas. Ahora, esto para el caso de educación básica regular. Sin embargo, educación básica especial, de educación básica regular y de EVA, ¿no? Y los PRONOIS. Sin embargo, en educación básica especial, tal como se menciona en la norma que sustenta esto, se permite habilitar a EVE sin la necesidad de que tengan que cumplir todos estos criterios epidemiológicos en el distrito. La única que sí se tiene que cumplir es que no esté en cuarentena obligatoria o en alerta extrema, ¿no? Pero una EVE sí se puede habilitar en un distrito que, por ejemplo, en los decesos, los casos, la positividad, la letalidad y la hospitalización no necesariamente cumplan con las condiciones, pero sí se puede habilitar siempre y cuando cumpla seguramente y estrictamente la condición de aislamiento. Eso en el caso de EVE. En el caso de, de las demás modalidades y los PRONOIS, ahí sí tienen que cumplir todas las condiciones epidemiológicas. Solo en EVE se hace esa excepción. Ahora, esto es lo que les mencionaba, lo de las etapas, ¿no? En la etapa 1, las del grupo 1, siempre que cumplan las condiciones epidemiológicas. En la etapa 2, grupo 1 y grupo 2, siempre que cumplan las condiciones epidemiológicas. En la etapa 3, grupo 1, 2 y 3, siempre que cumplan las condiciones epidemiológicas, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa estamos ahorita? ¿No? Justo hoy día se está poniendo a disposición, ya salió la normativa y se va a iniciar con esta etapa desde hoy. Desde hoy las instituciones educativas van a empezar a mirar en la plataforma que ahora les voy a enseñar si se encuentran habilitadas o no para prestar la presencialidad. Eso, nuevamente, con mi introducción, como les decía, ese es el paso 1, ver si estás habilitado. Después viene si cumplo las otras 2 condiciones, ¿no? La bioseguridad y conformidad de la comunidad para finalmente estar apto para volver. Pero este es el primer paso. Entonces, ¿cómo está al momento la evaluación? Hoy día estamos haciendo justo la siguiente actualización. Esto estamos monitoreándolo cada 15 días. La última actualización fue el 30 de marzo y hoy es la siguiente actualización. Al 30 de marzo, ¿cómo estaban las condiciones? ¿No? ¿Cómo estaban las condiciones? Al 30 de marzo, ¿no? Si se hubiera empezado el 30 de marzo, teníamos 17.778 servicios educativos entre instituciones educativas y programas habilitados, que eran el 16% de los servicios educativos de básica, que corresponden obviamente al grupo 1, porque estamos en la etapa 1, ¿no? Ahí está la distribución por PRONOIS, por CEBES, por CEBAS, etcétera, y eso iba a permitir o permitiría atender a 633.862 estudiantes, ¿no? En presencialidad. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que estos 17.778 tienen que volver? No, nuevamente este es un retorno voluntario, es un retorno gradual, es un retorno flexible, etcétera, ¿no? Entonces, se les habilita, se les permite, ¿no? Alguien que no sea parte de estos 17.778 no está permitido para volver, no está habilitado para volver. Ahora, estos 17.778, ¿cuántos van a volver? Probablemente muchos menos, porque tienen que cumplir las condiciones de bioseguridad y tienen que tener la conformidad de la comunidad. O sea, van a ser un subconjunto de estos 17.778 los que finalmente vuelvan, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Dónde va a visualizar una IE si se encuentra habilitado o no? Desde el día de hoy, a través de 2 plataformas que se ha puesto a disposición. Una que está ya desde el 3 de marzo, que es esta plataforma cuyo link está aquí arriba, resaltado en celeste, que es un Power BI, es un panel de control, es un Power BI, al que pueden acceder todos los que tengan el link. Todos, no se necesita un usuario, no se necesita nada. Le dan clic ahí y automáticamente acceden, ¿no? Entonces puede acceder DRE, UGEL, directivos, todo aquel que cuente con el link. ¿Desde cuándo pueden acceder? Desde el 3 de marzo ya se puede acceder con actualizaciones cada 15 días. El 3 de marzo fue la primera actualización, luego hubo en el 15 de marzo por excepción, luego el 30 de marzo, que son los cuyos resultados les presenté aquí, y hoy estamos actualizando la siguiente, luego viene el 30 de abril y así, etcétera, 15 de mayo, 30 de mayo, etcétera, ¿no? Y va a estar disponible probablemente todo el año, ¿no? Probablemente todo el año. ¿Y cada cuánto se actualiza? Cada 15 días, cada 15 días. Ahora,
Les mencionaba que a través de 2 plataformas, ¿no? Entonces, esta es una plataforma a la que tienen acceso todos, los mismos directores de instituciones educativas pueden entrar, mirar, y adicionalmente tenemos una plataforma adicional que se está habilitando el día de hoy que se llama SARES y que se mencionaba también en la norma. Y a esta plataforma tienen acceso al momento, hoy día, desde hoy día tienen acceso los directores de instituciones educativas. Entonces ellos mismos van a poder ver a través de esa plataforma a la que sí van a entrar con sus credenciales, unas credenciales que ellos tienen como directores de instituciones educativas. Ahí también van a poder visualizar el mismo resultado, sino que aquí se ve para todas las instituciones educativas. En el caso del SARES, el director va a poder ingresar y mirar solamente su resultado. ¿Estoy habilitado o no estoy habilitado? Como un resultado de examen de admisión, igual, ¿estoy habilitado o no estoy habilitado? Aquí él puede ver, todos pueden ver las instituciones educativas en detalle que están habilitadas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funciona este Power BI? Este Power BI funciona, aquí tenemos unos filtros a la izquierda, ¿no? Que dicen departamento, provincia, distrito, etc. Si nosotros no hacemos ningún filtro, ninguno, sale automáticamente el nacional. ¿Cuántas habilitadas hay? Y justamente como les decía, hay 17.778 instituciones educativas habilitadas, ¿no? Que están asociadas a ese número de estudiantes y a ese número de docentes según la matrícula del 2020. Ahorita estamos cerrando matrícula, está procesándose la información, ¿no? Y la mayoría, por supuesto, están no habilitados, ¿no? Que son 93.000 y pico para juntar los 111.000 servicios educativos de básica. Entonces, ahí, si ustedes le dan clic a ese archivo de Excel, ¿no? Ustedes le dan clic a ese archivo de Excel, se pueden descargar la información a nivel de servicio educativo, a nivel de código modular, donde se les dice de qué DRE, de qué UGEL, de qué distrito, provincia, departamento, qué colegio es ese, etcétera, y se les dice, ¿está habilitado o no está habilitado? ¿No? Así de simple, ¿no? Y adicionalmente hay una información incluso de conectividad a Internet, para ver si están habilitados, si tienen conectividad a Internet para poder completar su plan de implementación. Pueden ahí filtrar por DRE, por provincia, por departamento, por provincia, por distrito, por modalidad, etcétera. Déjenme ver, voy a ingresar a la plataforma y seguramente la pueden ver. Son 2 hojas, ¿ya? Le hemos hecho una mejora para que puedan tener un resumen desde antes. En esta hoja 1, ¿no? En esta hoja 1 se puede ver el resumen por región, para que lo tengan por región, ¿no? Entonces ahí pueden filtrar por gestión primero, si quieren ver por públicas, privadas, y si quieren ver solamente, por ejemplo, EBR, ¿no? Digamos aquí que queremos ver las públicas, ¿no? Y que queremos ver aquí solamente EBR primaria. Si no filtran, por supuesto, esto. Y aquí se les filtra más o menos el número de servicios habilitados por DRE, ¿no? El porcentaje que eso representa del total, sus docentes, sus estudiantes, etcétera, ¿no? Y aquí, en esta carpeta que está aquí me va a dirigir a otra pantalla. No sé si se puede ver esta pantalla. Un SharePoint, ¿se puede ver? Sí, Claudia. Ya, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, incluso pueden verlo por provincia, por distrito, y para que puedan descargar los archivos de Excel, ¿no? Por eso les decía que hemos tratado de pensar un poquito más lo que necesitan las regiones. Aquí, por ejemplo, pueden descargarse para Madre de Dios los servicios educativos habilitados de Madre de Dios, ¿no? Y lo hemos separado así en varios archivos. También tienen el nacional, por si quisieran mirar el nacional. Voy a regresar al el nacional, un segundo. Ahí está, por ejemplo, este Excel grande es el Excel que tiene el nacional. Luego, si quieren, pueden ir por distrito, por departamento, por provincia, ya lo que ustedes deseen. Ahora, si regreso a la plataforma, al BI, ¿no? Ahí ustedes pueden avanzar a la segunda. Aquí justamente les hemos puesto una flechita que dice ver información por servicio educativo. Aquí está, como les decía, un resumen y están las carpetas para que ustedes puedan acceder, pero digamos que voy a la segunda hoja. Y en la segunda hoja ya se ve justo lo que yo les enseñaba en
Déjenme un segundito que esto, ahí está. Ya, entonces aquí está para que ustedes filtren ya por servicio educativo. También está el archivo de Excel aquí, para que también se lo puedan descargar en esta segunda hoja, y aquí ustedes pueden filtrar. Digamos que a mí me interesa ver Amazonas, o Ancash, ya he tomado Ancash, y que voy a la provincia voy a tomar Casma, ¿no? Y voy a tomar en el distrito vamos a ver qué tomo Casma, espérenme un segundo. Voy a descargar aquí y solo quiero tomar Casma. Que creo que he seleccionado múltiple. Ya. Entonces, aquí no voy a filtrar gestión, me interesa ver todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este distrito, cumple con no estar en aislamiento social, este distrito sí cumple, o sea, no está en aislamiento social. Cumple con las condiciones epidemiológicas, no cumple con las condiciones epidemiológicas. La pregunta es, pero Claudia me ha dicho que para que estar habilitados tiene que cumplir las condiciones epidemiológicas. Entonces, ¿por qué salen 2? Ahí en la tablita salen 2. La respuesta es que estos 2 probablemente son servicios educativos, de educación básica especial. Recuerden que para educación básica especial, las condiciones para volver, las condiciones de contexto para volver, las condiciones epidemiológicas para volver, no necesariamente se tienen que cumplir, ¿no? Pero sí se tiene que cumplir que no esté en aislamiento obligatorio, ¿no? Entonces, aquí en el mapa, ya ustedes, miren, aquí hay un puntito verde. No sé si voy a poder, estoy en el celular porque tenía una complicación con la conectividad. Entonces, aquí no sé si le puedo picar este puntito verde, creo que no. Pero si ustedes le dan clic a este puntito verde, ahí les va a salir la característica, qué colegio es, y les va a salir que es una educación básica especial. A veces salen, por si acaso, en casos muy puntuales, sí, casi ninguno en realidad, pero uno que otro caso hemos identificado que están en las mismas coordenadas geográficas, por lo tanto sale un puntito encima del otro y nos parece que fuera un puntito, pero en realidad son 2, ¿no? Entonces, así si ustedes siguen filtrando, yo voy a eliminar aquí los filtros y voy a poner, por ejemplo, Amazonas. Hoy se volvió a seleccionar Ancash. Ahí voy con Amazonas. Por ejemplo, pueden filtrar aquí Bagua, ¿no? Obviamente no se llenan los primeros datos de cumple con no estar en aislamiento social y cumple con las condiciones epidemiológicas porque esas son condiciones distritales. Y digamos que solamente escojo un distrito que es Bagua. Entonces, ¿qué pasa con el distrito de Bagua? Bagua no está en aislamiento social obligatorio, lo cual es bueno, pero cumple con las condiciones epidemiológicas, no cumple. ¿Por qué tengo 3 entonces? Porque son EBES. Aquí van a ver las 3 habilitadas. Aquí, por ejemplo, hay un verde, un puntito verde. Aquí hay 2, ¿no? Están ahí cerquita los 2. Ahí se vio un poquito, creo que le di clic a uno de los puntitos y se vio. Pero cuando uno le da clic a cada botoncito, le sale qué institución educativa es. Y probablemente sea un CB, ¿no? Si queremos ir, por ejemplo, a otro distrito, vámonos al Parco. Vámonos a Copayín, ¿no? Y ahí miren, por ejemplo, Copayín. Este es un distrito en el que no está en aislamiento obligatorio y se cumplen con las condiciones epidemiológicas. Y tenemos 39 habilitadas. Y todos estos puntitos verdes son habilitadas. Esto quiere decir, cada habilitada seguramente es un EBR. También puede ser un EBE, ¿no? Porque un EBE también, si se cumplen las condiciones epidemiológicas, es un plus, pero no se necesita que se cumplan. Entonces, así pueden interactuar, se pueden descargar el archivo, lo que ustedes necesiten. Y como les decía, el director desde hoy va a poder tener acceso, además de esto, a su plataforma SARES, en donde él va a poder ver su propio resultado. Él entra y le sale como un resultado de admisión. ¿Estás habilitado o no estás habilitado? Pero aquí se pueden ver todos a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es la herramienta que se ha desarrollado para esto. Y ahora, sin embargo, recuerden que es muy importante tener claro que con esto esta herramienta permite identificar a las instituciones educativas y programas habilitados, pero ellos no son los que mañana van a volver, no.
No, no, no. Ellos son los que potencialmente podrían volver. Ya cumplen con el primer check. Luego tienen que cumplir con 2 checks más. Cumple condiciones de bioseguridad, que sí depende de la institución educativa, y cumple con la conformidad de la comunidad, que es tan relevante. No se puede regresar si los padres de familia no quieren regresar. Por eso es voluntario, por eso es seguro, por eso es flexible, ¿no? Entonces, eso nada más. Yo aquí me quedo y les agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias. Gracias, Claudia Lisboa, jefa de la Unidad de Estadística, por desarrollar el tema sobre la utilización de la herramienta de Power BI sobre los servicios educativos habilitados, donde se ha precisado sobre la explicación de funciones de la herramienta, el uso de los filtros a nivel de región, provincia, distrito y fuentes de información. Muchas gracias. Bien, continuamos con el desarrollo temático. Ahora pasamos a desarrollar el tema sobre la utilización del Nexus para identificar a trabajadores de las instituciones educativas. Tiene a cargo el desarrollo del tema el especialista Rodrigo Briceño, especialista de la DITEN. Adelante, Rodrigo, te escuchamos, por favor. Rodrigo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los saluda Rodrigo Briceño, especialista de Nexus de la DITEN. Bueno, sí, efectivamente vamos a proceder a explicar breve nada más el funcionamiento en sí del sistema, quién nos puede brindar como información y nos puede ser útil para justamente este tema que se está tratando. ¿Pueden visualizar todos mi pantalla? ¿Sí se ve? La Sí, pantalla del sistema adelante, Nexus. Rodrigo. Correcto. Bueno, este es el sistema Nexus que tienen configurado, o es mejor dicho, el aplicativo cliente que tienen cada UGEL y DRE, en el cual, bueno, no me voy a centrar en los movimientos, porque se va a entender de que vamos a rescatar la información que tenemos grabado en el sistema. Por ende, solamente una breve descripción, cómo obtenemos esa información. Bueno, vamos a hacer las siguientes acciones. Entramos al módulo de plazas, consulta de plazas, tenemos consulta por programas, ¿correcto? Y aquí lo que nosotros le ponemos es listado. Acá hay un botoncito que se llama listado. ¿Esto qué quiere decir? De que nos va a arrojar absolutamente toda la base de datos del UGEL. Va a contemplar todos los regímenes que están en la base de datos, va a contemplar todos los docentes contratados, administrativos, PEC, y entre otros. Entonces va a salir absolutamente toda la data del Nexus. Y yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Y ahorita les voy a explicar por qué. Una vez que ya tenga toda la data visualizando, simplemente uno le da a exportar en Excel todos los campos y lo grabamos en una ruta específica. En este caso vamos a grabar data. En este caso estoy usando una data, por ejemplo, de Junín. Más o menos tendrá unos 15 días de fase, pero asumiendo de que es la data más actualizada. Vamos a ponerle data Junín y lo grabamos. Una vez que está grabado, ya se autogeneró toda esta información que lo vemos visual en el sistema Nexus, actualizado según, bueno, en el día a día, que voy actualizando cada UG, ODRE, y este es el resultado que vamos a tener. Bueno, es un poco extenso, son varios campos, algo alrededor de 20 y tantos campos, en el cual contempla desde el UGEL, el nombre del UGEL, el distrito y demás características, hasta si es que la plaza está vacante, contratado, o sea, si está nombrado, está encargado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, esta data es el total de lo que se ha trabajado en el día a día. Entonces, justamente, bueno, y voy a pedir un apoyo de UPP en el cual especifique, porque aquí, en esta data, se podría decir que entre comillas no está limpio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, sedes administrativas no irían. Entonces lo podríamos sacar. Todo lo que es sede se quita. Entonces toda la unidad no va porque solamente vamos a enfocarnos
¿no? Vamos a enfocarnos a lo que es institución educativa. Segundo, también hay casos en el cual en la data van a visualizar, Rodrigo, ¿por qué existen 2 veces el docente o 2 veces aparece su registro? Bueno, esos 2 veces que puede aparecer o hasta 3 veces, puede ser porque puede ser un docente nombrado que esté contratado como auxiliar, puede ser porque el docente también haya estado encargado, como también hay veces, puede haber otras casuísticas, por ejemplo, de las licencias, o los ceses temporales, o los que son medidas preventivas. Y ahí es donde, por ejemplo, hay otra casuística en la cual dice, me aparece en una plaza un docente nombrado, por X motivos, está ahí, puede ser una licencia, cese, medidas preventivas, y a su vez hay otra persona que está asumiendo, o sea, es por reemplazo, que está asumiendo las funciones de docente. Entonces, pueden haber esas casuísticas, sí, y ahí viene una interrogante. Entonces, ¿a quién le voy a dar los materiales? Entonces, es un filtro en el cual, bueno, van a tener que limpiar en cierta forma la data que genera el Nexus, porque van a haber esos temas de duplicidad o hasta 3 o 4 veces puede aparecer un docente. Puede ser contrato por bolsa de hora, yo estoy como nombrado, etcétera, o puede ser que yo sea nombrado y estoy también cumpliendo funciones administrativas en otro lugar, pues digo, es un tema de depuración. Entonces, pero asumiendo que esta data ya está limpia, ya se minimizó esas casuísticas y demás, nosotros hemos hecho como ejemplo dos libros en el Excel, en el cual son tablas dinámicas. La tabla dinámica en resumen, que es esta base de datos que estamos viendo, que arroja el Nexus. Ojo, esta base de datos, la estructura es la misma para todos. O sea, es lo que arroja el sistema. No hay un UGEL que tenga unos datos más y otros menos. No, es la misma información para todos. En la estructura me refiero. La data obviamente difiere según la cantidad de plazas, ¿no? Según la cantidad de IES que tuviesen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer ejemplo que estamos viendo, simplemente es un resumen de toda esa tabla que les mostré que se ve un poco desordenada, por así decirse, ¿no? Pero que es bien completa, lo estamos resumiendo en este primer cuadro, en el cual podemos escoger cuántos docentes tenemos, cuántos administrativos tenemos, cuántos CAS tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente aquí nosotros podemos, por ejemplo, si en este caso no va administrativo, vamos eliminando los administrativos. Si no van los CAS, también lo eliminamos los CAS y vamos reduciendo. De igual forma, en nivel educativo, como había indicado, sedes no se va a contemplar, que es lo que se coordinó, simplemente le quitarían el check de administración y quedarían solamente básica regular y técnico productivo. Asimismo, también, si es que en el caso tuvieran superior, también se contempla el nivel superior por los institutos. ¿Correcto? Entonces, aquí ya le arrojaría un resumen prácticamente de la data, ¿no? ¿Cuántos docentes contamos? ¿Cuántos jerárquicos? ¿Cuántos directivos? ¿Cuántos auxiliares tenemos? Entonces, ya tendríamos un número referencial en el cual se podría hacer un match con la data que tienen autorizado, quizás con lo que les dan como tope, quizás en materiales, no lo sé, eso ya lo definirán con UPP, las reglas del negocio. Pero este es un claro, solamente resumen de toda la base de datos que puede arrojar Nexus y lo pueden tener a nivel de contador, o sea, a nivel de números, los números reales de su data de UG. Asimismo, también nos solicitaron, como ejemplo, nos necesitaron como ejemplo, tener un indicador también por IE, o por institución educativa. Tenemos el otro cuadro, este es el cuadro, claro, está a nivel quizás de nombre de IE, pero como también escuché en la base de datos del Power BI, normalmente seguían también por el código modular. Entonces, bueno, este Excel obviamente es de acuerdo a la necesidad de cómo se van a organizar. Este es un ejemplo nada más de qué data o qué tanto podemos rescatar de esta base de datos que arroja Nexus. Entonces, de igual forma, como es un ejemplo, se ha puesto todo en un listado las IES que tiene este UGEL. Quizás un UGEL más grande va a tener una cantidad X de IES, entonces va a ser más extenso, pero tenemos los filtros, en el cual los filtros ustedes pueden colocar
según vayan revisando en la data externa que tiene, que no es de Nexus, puedan ir filtrando por cada código modular. Entonces, si yo filtro este código modular, me va a salir cuántos docentes tiene, ¿no? Y etcétera, ciertas características. De igual forma, aquí tenemos, como les digo, todos los campos. O sea, acá tenemos el grado, hasta inclusive tenemos los datos personales del docente. O sea, si es que han llenado el sistema Nexus o han alimentado el sistema Nexus correctamente, como siempre se ha informado que deben hacerlo, prácticamente la data estaría muy completa. Pero en ciertos casos, o bueno, hay muchos casos, en el cual hay mucha data que no es tan completa, por ejemplo, que les falta el código local, por ejemplo, que todavía, por ejemplo, tiene los datos personales del docente, no han figurado los celulares, no han figurado los correos. Bueno, ese es un tema ya de manejo interno de los especialistas que manejan el sistema, cuando hacen un registro. Pero generalmente asumiendo de que la data está, por lo menos, no al 100, pero puede estar un 98% completo, la data como debe ser, entonces yo creo que esta base de datos del sistema ISO le va a ayudar un montón, porque es lo real, es lo más que se asemeja a lo que ustedes viven el día a día como GEL y como DRE. Entonces, es un breve resumen, como les digo. Nosotros hemos hecho 2 tablas dinámicas para resumir toda esta cantidad de base de datos que hay. Como les digo, ¿hay casuísticas que se deben revisar? Sí, hay casuísticas para que no altere y no duplique la data. Porque si nosotros contemplamos a un docente nombrado donde hay un contratado, el docente nombrado, por ejemplo, si que está con licencia, él no está laborando. Entonces no tendría por qué tener un kit ahí en ese caso, asumiendo que fueran esos los criterios. El criterio sería que el contratado es el que tenga esos materiales. Entonces, al único que consideraría es al contratado. ¿Cómo puedo filtrar eso, Rodrigo? La verdad es que la data es muy compleja, de verdad me dificulta un poco visualizarlo. Bueno, hay varias maneras. Una de las maneras es quizás, pueden decir, ok, filtramos quizás, a ver, si queremos saber las licencias, si está encargado, demás, podemos ver el motivo de vacante. Con el motivo de vacante sacan la gran mayoría de esos casos en el cual son nombrados que no están ejerciendo. Como por ejemplo, a ver, podemos poner acá, licencias. Si yo filtro licencias, tenemos en esta base de datos nada más, tenemos 9 docentes que están con licencia, es decir, 9 docentes que no están ejerciendo su función de docente. ¿Eso qué quiere decir? Que si revisamos estas plazas uno por uno, vamos a visualizar que si yo filtro esta plaza, vamos a hacer un ejemplo, ¿cómo es que sale esta plaza? Acá en la plaza, vamos a visualizar que este docente, como les comenté, tiene una licencia, o sea, por licencia no estoy laborando, y es un docente nombrado. Entonces, al contratado es al final al que yo le tengo que dar el bien. Sería por lógica hacer eso. Porque el docente nombrado no va a laborar. Claro, aquí también hay otro tema, que tendrían que ver en cuánto tiempo, porque también las licencias tienen una vigencia. Entonces, ahí hay un tema también de revisión, decir, ok, ¿hasta cuándo va a recibir el docente contratado los materiales? ¿O cuándo va a retornar el docente nombrado, ¿no? Para ejercer su cargo. Entonces, es un tema que ahí hay que evaluar y analizar. Esta es una casuística, por ejemplo, de las licencias, como le digo. Otra cosa son los ceses temporales por sanciones. Otra cosa son las medidas preventivas, en el cual genera que el docente nombrado no labora. Siempre va a tener a alguien que lo reemplace. Momentáneamente, claro, pero va a tener a alguien que lo reemplace. Entonces, otro caso por ahí, como les explicaba, era el tema de que si yo estoy encargado, porque va a ocurrir. En encargado, si yo busco encargatura, esperemos que aquí en esta data esté, ¿no? Vamos a filtrar la plaza. Yo verifico que es encargatura, por ejemplo. En la encargatura, miren cuántos docentes tenemos encargados, por ejemplo. Y si yo busco esta plaza, igual forma, va a salir 2 veces el docente. O si yo busco el DNI de este docente, me va a salir 2 veces. ¿Por qué? Si en caso fuese nombrado. Porque justamente nuestra norma nos indica en el cual cuando uno sale encargado en puesto,
La plaza origen se mantiene en el docente nombrado, es como su reservada, simplemente momentáneamente no está ejerciendo sus funciones de docente porque estoy encargado de un puesto de una plaza de directivo jerárquico. Entonces, esos casos va a figurar 2 veces. Esos casos en el cual puede ocurrir el tema que diga aparece 2 veces y no vaya a ser el error que le demos 2 veces o consideremos 2 veces al docente entregar bien, cuando no corresponde. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta con el manejo de esta información. Como le digo, ¿es completa? Sí, está según EBR, claro, está trabajando según la norma de EBR, así es el funcionamiento, pero en cierta forma aquí hay que depurar y hay que definir en dónde le van a entregar también los materiales. Entonces son detalles que, bueno, solamente les doy algunos alcances de las posibles casuísticas, pero que esta información sí les puede ser muy útil para trabajar con tablas dinámicas, ¿no? O como ustedes quieran enfocar en realidad para llegar a cuenta de entregar los materiales a los docentes. Gracias, Rodrigo Briceño, especialista de DITEN, por el desarrollo del tema sobre utilización del Nexus para identificar a trabajadores de las instituciones educativas, quien nos ha brindado los alcances que nos han permitido cómo determinar el personal que labora según estas instituciones educativas en el reporte de plazas Nexus. Gracias, Rodrigo Briceño. Bien, para ir concluyendo con el desarrollo de contenidos, tenemos el desarrollo del tema sobre la utilización de fuentes de información alternativas a cargo de Sergio Tirado, sectorista de UPP. Sergio, tiene la palabra, por favor. Gracias, Paquita. Previamente a pasar a la siguiente parte de la asistencia técnica, sí queremos tomar unos minutitos para responder a una pregunta recurrente que se nos ha hecho acerca de las cantidades de si se debe comprar para todas las instituciones educativas o no y qué criterios se debe usar para eso. Voy a darle la palabra a Miguel Venegas para responder esa pregunta que nos parece importante responderla desde ya. Sí, buenas tardes, buenos días a todos, perdón. Sobre el tema si se compra al 100% de instituciones educativas o a solo las habilitadas o qué criterio se utiliza para finalmente determinar cuánto se compra. Sí quisiera aclarar que el espíritu en general del trabajo que estamos haciendo ahorita desde el Minedu es que la pandemia finalmente es un tema que constantemente está cambiando, evolucionando. Es por esa razón que incluso las condiciones de retorno, ¿no? Las condiciones para la reapertura, ya sea de un servicio presencial o semipresencial, tienen por una parte, digamos, condiciones mínimas, ¿no? Como son algunas cosas relacionadas a bioseguridad, donde está incluido el tema de mascarillas y protectores faciales, pero también tiene, digamos, seguida por este principio que mencionaba la jefa de estadística, que es, digamos, la flexibilidad, ¿no? A pesar de que puedan cumplir las condiciones, digamos, los indicadores epidemiológicos, a pesar de que la institución educativa, digamos, pueda contar con infraestructura, digamos, con las mascarillas o los protectores faciales o la estación de lavamanos, ¿no? Como indica la resolución 121, si a pesar de todo eso, de que se ha cumplido con todo eso, finalmente en el tema de condiciones sociales, que es digamos, la que principalmente trata de dar este tema de flexibilidad, digamos, hay una voluntad de decir, todavía no es necesario volver a la presencialidad o semipresencialidad, pues entonces finalmente no se retorna, ¿no? En ese sentido, por eso es que estamos siempre recalcando que este proceso es flexible, ¿no? Como Ministerio de Educación no estamos obligando a que la institución educativa abra sí o sí. Hay un componente en que ustedes, digamos, ya sea a nivel de UGEL, a nivel de institución educativa, pueden decidir, ¿no? Si a pesar de todas las otras condiciones ustedes deciden que no hay presencialidad, no hay semipresencialidad, eso, digamos, es el espíritu que se ha tratado de dar a este tema, ¿no? Para que cada quien pueda evaluar también las mismas condiciones que tiene su entorno, ¿no? Y esto sí quiero recalcar que además ha sido repetido en varias presentaciones y sí, que tiene que quedar súper claro
muy claro, perdón, que hay este principio de flexibilidad, ¿no? Entonces, al igual que existe este principio de flexibilidad, entendiendo que el contexto puede cambiar, los recursos que han sido habilitados mediante el decreto de urgencia 021, se les habilitó el 100% de recursos que hubieran sido necesarios en caso de una institución educativa hubiera querido abrir, digamos, desde el mismo desde el mismo mes de abril, ¿no? Pero si eso es para tratar de asegurar, si la institución quería retornar a la presencialidad, que tuviera los recursos necesarios para cumplir con estas condiciones, ¿no? Por eso es la razón que nosotros les habilitamos el 100% de recursos. No les hemos habilitado por tramos como en otras ocasiones entiendo que ha sucedido con algunas intervenciones, ¿no? Le hemos habilitado el 100% de los recursos para que ustedes puedan disponer de ellos a la brevedad, ¿no? Y según ustedes vayan evaluando digamos, el contexto en el que se encuentra. Adicionalmente a eso, a los recursos que se han habilitado al 100%, nosotros lo que queremos con esta capacitación es justamente brindarles la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan sustentar finalmente cuánto compran, ¿no? Porque sabemos que estamos en una situación complicada de poder determinar, uy, ¿qué pasa si no abre, no? Entonces, ¿qué pasa si compro el 100% y al final no abren? Entonces, yo sé que en mi localidad la mayoría de familias dicen que no van a retornar a la presencialidad, que definitivamente, a pesar de que todos los indicadores del Ministerio de Educación y la información del SARES me dice que yo ya cumplo con las condiciones epidemiológicas, que cumplo con las condiciones de bioseguridad, si en la tercera condición, en las condiciones sociales, sabemos que las familias en nuestro entorno están diciendo, no, yo no voy a volver, entonces ahí se puede tomar una decisión de gestión, de decir básicamente, ok, yo no voy a comprar porque sé que finalmente la familia, no, la comunidad educativa está en contra de este retorno, ¿no? Pero digamos, eso es una información que nosotros como Ministerio de Educación a este nivel no manejamos, que lo manejan ustedes, digamos, que están más cercanos a esa realidad, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros sí tratamos es de darles la mayor información posible, ¿no? Mira, si quieres comprar para el 100% de una vez, acá está la información, la puedes descargar de acá. Si quieres comprar para las habilitadas, ¿cuáles son las habilitadas? Es decir, ¿cuáles son las que tendrían mayor probabilidad de abrir, ¿no? Porque ya cumplen con los criterios epidemiológicos, ¿no? Y con los criterios, y bueno, esas de ahí, podríamos tomar una decisión, vamos a abrir las que vamos a ir comprando para que las instituciones que están habilitadas, es decir, que ya cumplen con los criterios epidemiológicos, puedan ya ir avanzando con el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, ¿no? Entonces, eso nos permite, de alguna manera, gestionar nuestras compras, ¿no? Igual, como les comentábamos en una primera asistencia técnica, esta información de las condiciones epidemiológicas no es estática, ¿no? Se va actualizando conforme va evolucionando los indicadores epidemiológicos del país. Ahora, no es que no se actualiza diariamente porque requiere justamente acumular la información que viene de diversas fuentes. Tiene un periodo de actualización que es de 15 días y ahí si cualquier cosa Claudia lo puede precisar, pero el periodo de actualización es de 15 días, entonces cada 15 días, claro, es el periodo más rápido en que nosotros podemos dotarles de información actualizada de cómo va, digamos, la pandemia de acuerdo a estos indicadores ya definidos en sus zonas, ¿no? Pero, digamos, es una herramienta más que ustedes pueden utilizar para tomar sus decisiones de gestión, ¿no? Estoy viendo en el chat y los estamos leyendo, sé que en algunos casos, como bien indican, no se va a iniciar las labores presenciales, entonces eso es finalmente una decisión de gestión. Nosotros como ministerio hemos tratado de cumplir, hemos jugado, digamos, en esta parte un rol de dotarles los recursos que sean necesarios en caso ustedes quieran iniciar presencialidad, ¿no? Pero si
ya finalmente, siguiendo el espíritu de esta norma, ¿no? Que esta resolución 121 que establece cuáles son las condiciones, ustedes finalmente optan por no iniciar, se entiende eso, ¿no? Lo único ahí que cuando estemos haciendo el seguimiento, vamos a tratar de levantar esas alertas para saber, ¿no? Porque, digamos, sabríamos que en esas regiones, digamos, todavía no habrían las mascarillas porque había una decisión de no retorno a la presencialidad, ¿no? Pero, digamos, eso es lo que nosotros queremos que quede claro para ustedes, ¿no? Nosotros estamos ahorita en nuestro rol de proveerles las mejores herramientas posibles para que ustedes puedan tomar la mejor decisión posible, considerando el contexto en el que cada uno de ustedes se encuentra, ¿no? Bien, por favor, si me pueden confirmar si se ve mi pantalla. Sí, perfecto, Sergio, adelante. Muchas gracias. Bien, bueno, estos son principalmente los dos, bueno, gracias primero a Miguel por responder esa consulta, que nos parece muy importante que esté claro. Retomando el tema de las herramientas para determinar beneficiarios de este proceso de adquisición de mascarillas y protectores faciales, también agradecer a Claudia Lisboa y a Rodrigo Briceño por habernos mostrado tanto el aplicativo del Power BI como del Nexus, que nos van a permitir, en el caso del Power BI, identificar principalmente alumnado y también docentes. El Nexus nos va a permitir identificar principalmente trabajadores de institución educativa, claro, con las acepciones que hizo Rodrigo. Además de estas dos fuentes de información, también se cuenta, digamos, el sector de educación cuenta con sistemas de información o estadísticos, de hecho algunas, por ejemplo, el Power BI, la herramienta que se presentó al inicio, se nutre de algunos de estos data, pero también contamos con la data del portal del Escale, que es el portal de estadística del sector educativo, al que tanto los directores de GRE, los gerentes de GRE, de la Agencia Regional de Educación, y los directores de las UGELES pueden tener acceso, pueden solicitar un acceso de su institución, y con ellos pueden acceder principalmente para los fines de esta asistencia técnica a los datos del censo educativo del año pasado, que permite precisamente identificar alumnos y docentes, y principalmente de instituciones educativas del 2020, ¿no? Que puede servir de referencia para establecer una lista de beneficiarios. Por otro lado, también está habilitado el CEAGIE, que también las ejecutoras de educación pueden tener acceso, que principalmente este aplicativo informático tiene información acerca de la gestión de los procesos de matrícula y evaluación del estudiante. En ese sentido, en cuanto a la matrícula, permite tener una lista o mejor dicho, sí, un listado de los estudiantes, que se puede utilizar principalmente el listado que se generó el año pasado, porque según entendemos, CEAGIE tiene periodos en que puede ser subsanado, por lo que quizá al día de hoy aún no esté completo el tema del 2021, pero se puede utilizar de referencia también la matrícula del 2020. Además, este aplicativo tiene la característica de poder generar reportes también del listado de docentes. Una vez identificado a los beneficiarios, este proceso nos permitirá pasar al siguiente paso, que es determinar las cantidades de insumos de bioseguridad, es decir, de mascarillas, textiles de uso comunitario y de protectores faciales que se deben adquirir. Retomando un poco el tema de los beneficiarios, acá cabe señalar, ¿no?, que según el artículo 3 del decreto de urgencia 021 y el artículo 1, que en general hace referencia a los considerandos de la resolución de la Secretaría General, número 447 del Minedu, los beneficiarios de la mascarilla, de los insumos son, para mascarillas faciales y textiles de uso comunitario, el personal y los estudiantes, y para los protectores faciales, el mencionado personal. Este personal se considera independientemente de su régimen laboral o contractual,
y es el personal que realiza las funciones de manera presencial en las instituciones educativas públicas, que brindan el servicio de educación básica, el servicio de educación intercultural bilingüe, la educación técnico-productiva, la superior tecnológica, pedagógica y artística. Es decir, sí, toda la gama de las instituciones educativas. Con estos beneficiarios identificados, que se pueden separar en dos grupos, ¿no? El personal que labora en institución educativa, y acá entre paréntesis, ¿no? Para que quede claro que no solamente se refiere a docentes, sino también a los no docentes. Lo que se ha determinado es que ellos reciban en un total de 12 mascarillas textiles de uso comunitario, pero hay que hacer la aclaración de que estas 12 mascarillas se entregan en una frecuencia de 3 mascarillas cada 2 meses, es decir, lo que va a requerir tener en un determinado momento este personal son 3 mascarillas que se deben renovar cada 2 meses según lo que el Ministerio de Salud ha estipulado acerca de estas mascarillas. Y asimismo también se le debe otorgar un protector facial, ¿no? Estos insumos estarían para todo, digamos, el año escolar, ¿no? Independientemente de cuándo puede iniciar el servicio presencial. Cabe decir, ¿no? Como retomando un poco citando un poco lo que dice la normativa, de que estos insumos solo van al personal que realiza funciones de manera presencial, ¿no? No es una entrega a todo el personal en sí, sino solo a los que van a presencialmente, digamos, otorgar el servicio educativo. Y por otro lado, lo que se dispone es la entrega de 3 mascarillas textiles de uso comunitario a los estudiantes. Entonces, una vez determinada la cantidad de beneficiarios que tenemos, por un lado, de personal que labora en institución educativa, por otro lado, de estudiantes, podemos hacer los cálculos para determinar los insumos de bioseguridad que debemos adquirir. Para facilitar ese cálculo, en esta presentación que será posteriormente otorgada a ustedes, hemos añadido un enlace a un documento de una hoja de cálculo donde simplemente poniendo el número de beneficiarios les permite sacar el número de insumos que se deben adquirir. Eso es lo principal acerca de esta asistencia técnica. Ahora vamos a vamos a dar 10 minutos para que puedan hacer las preguntas que requieran, además de las que ya han estado haciendo a lo largo de esta presentación, para posteriormente darle respuesta a algunas de ellas, ¿no? Las que quizás no puedan tener respuestas, vamos a buscar darle respuestas en las posteriores documentos de preguntas frecuentes que también estará emitiendo por el portal de EduTalentos. Gracias, Sergio, sectorista de la Unidad de Planificación y Presupuesto, por desarrollar el tema sobre la utilización de fuentes de información alternativa. Bien, estimados participantes, directores y especialistas, en estos momentos se procederá a tener una pausa de 10 minutos para que puedan continuar realizando sus consultas y también puedan realizar el registro de asistencia si aún no lo han realizado. En breve también se estará pasando el registro de encuesta que les va a permitir descargar la presentación del día de hoy. Bien, entonces retornamos dentro de 10 minutos, por favor. Bien, señores directores y especialistas, ya estamos llegando a la parte final de esta asistencia técnica. Vamos a pasar a este segundo momento de rueda de preguntas y respuestas. Seguido de ello, se darán las palabras finales y de cierre a cargo del especialista Sergio Tirado. Adelante, Sergio, te damos la palabra para absolver las consultas generadas a través del chat de la plataforma. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, ha hecho una consulta la OGEL Virú de la Libertad acerca de, la pregunta va como sigue, según la disposición del Minedu, precisa que para la adquisición de mascarillas y protectores faciales se debe acceder al link en el cual precisa que las instituciones educativas se encuentran habilitadas para que el área usuaria
haga el requerimiento. Si revisada la data vemos que figuran solo 2 instituciones educativas habilitadas, ¿en qué me baso para adquirir la compra de materiales para las otras instituciones educativas que no se encuentran habilitadas del Minedu? El Minedu sacará un documento disponiendo la compra. Le agradezco su respuesta. Acerca de ello, lo que podemos responder es que el enlace del Power BI permite conocer a las instituciones educativas habilitadas para que a partir de esa información se puede evaluar si la institución educativa tiene las condiciones de bioseguridad y sociales para iniciar el servicio educativo semipresencial. La compra de mascarillas y protectores faciales está prevista para todas las instituciones educativas en la jurisdicción del UGEL. Es decir, o mejor dicho, el presupuesto que se transfirió prevé que se prevé a todas las instituciones educativas en la jurisdicción de la UGEL o DRE, para que así cuando estas decidan, cuando las instituciones educativas decidan reabrir, un segundo. Bueno, voy a terminar la respuesta. Es cuando las instituciones educativas decidan reabrir, cuenten con los equipos de protección personal necesarios. En ese sentido, cada unidad ejecutora deberá decir si compra todos los equipos de protección personal. Bueno, ese, digamos, es una decisión de gestión, ¿no? de la unidad ejecutora. Como explicó Miguel Venegas anteriormente, así como del mismo modo en que desde el Minedu no se puede dirigir, digamos, o determinar qué instituciones educativas pueden reabrir o no, esa es una decisión más a nivel de las unidades ejecutoras, de las UGELs, de la comunidad educativa, que tampoco se puede decir cuánto comprar, ¿no? Esa ya es una decisión que se debe tomar dentro de cada UGEL o DRE o GRE. Ahí, discúlpame, Sergio, también yo quería precisar, Miguel Venegas, igual, se mencionaba también en varias preguntas el tema de la normativa, ¿no? Si hablamos de normativa concretamente, entonces, en la RM 121-2021, Minedu, que ha sido publicada justamente, la que desarrolla los temas de las condiciones que hemos estado hablando, condiciones epidemiológicas, condiciones de bioseguridad y condiciones sociales. En dicha RM hay, en la sección 13 de la RM, que habla de las responsabilidades de la comunidad educativa, y la estoy proyectando, ¿no? De las responsabilidades de la comunidad educativa, IGED, gobiernos locales y autoridades comunales. En la parte correspondiente a las responsabilidades de la UGEL, se habla justamente, entre esas, garantizar y adquirir los materiales para la protección de la salud del personal de las instituciones educativas, que incluyen mascarillas y protectores faciales. Ese es un primer punto que es importante resaltar, que está dentro de las normativas que emite Minedu. Adicionalmente, esta misma norma habla de un kit COVID por institución educativa, ¿no? Esto está, para que en todo caso ustedes puedan encontrarlo rápidamente, esto está desarrollado en la página 73. Este kit para la prevención del COVID es parte de las condiciones justamente de bioseguridad que se indica. Entonces, en el desarrollo de este apartado se habla justamente que se deberá garantizar que se reciba, ¿no? Este kit COVID, el cual está compuesto por justamente las mascarillas, con los ratios que ya les habíamos estado comentando, ¿no? 3 mascarillas por cada 2 meses para personal que labora presencialmente, un protector facial para el personal que labora presencialmente y 3 mascarillas faciales para estudiantes, ¿no? Digamos, acá también en esta normativa, entonces, emitida por el Ministerio de Educación, se menciona justamente la necesidad de dotar a las instituciones educativas de estos materiales. Adicional, el kit COVID contiene otros implementos que, bueno, en este momento no son materia de esta asistencia, pero
digamos, para el tema de mascarillas y protectores faciales, los recursos han sido dotados a cada una de las unidades ejecutoras del sector educación mediante el decreto de urgencia 021 en el caso de los gobiernos regionales y en el caso de las ejecutoras de Lima Metropolitana mediante una resolución de Secretaría General. Pero digamos, acá estamos un poco resumiendo en relación a la pregunta, ¿no?, que hacían, que vemos que se repite, ¿dónde está en qué parte de la normativa se indica que debo adquirir, ¿no?, estos materiales? Muchas gracias, Miguel. Bien, sí, eso con respecto al tema de cantidades de adquirir, ¿no? De ahí también se ha hecho la pregunta de qué área es la encargada de hacer el requerimiento, cuál sería el área usuaria. En ese sentido, una respuesta también es similar en tono. Cada UGEL es la que debe decidir, revisando su estructura organizacional, cuál sería el área usuaria para elaborar el requerimiento. En todo caso, lo que desde el Ministerio de Educación podemos hacer es sugerir que si no hay claridad al respecto, se tenga en consideración el público objetivo de la compra y quién ha podido ser el área usuaria en procesos de adquisición de bienes similares anteriores, ¿no? Como por ejemplo materiales de limpieza o etcétera. A ver. Por otro lado, se ha hecho la pregunta de no todos los distritos tienen, desde el OGEL Castilla, de la región de Arequipa, se ha hecho la pregunta de que no todos los distritos tienen hospitales, mucho menos los rurales. Entonces, las condiciones de hospitalización no se cumplirían. En ese sentido, la respuesta que se ha dado desde la unidad estadística es que la tasa de hospitalización es a nivel de provincia, toda vez que muchos distritos no cuentan con servicios de salud exclusivos. Por otro lado, desde el OGEL de Julcán de la Libertad se ha realizado la siguiente pregunta. Los docentes son el 95% de la ciudad de Trujillo y otras provincias. ¿Cómo podrían hacer el traslado a sus instituciones educativas si nos encontramos en alerta extremo? En ese sentido, la respuesta que podemos otorgar es que la decisión de iniciar el servicio presencial o semipresencial tiene dos pasos. El primero, el verificar que el servicio educativo se encuentra habilitado. Y segundo, si el servicio, una vez que está habilitado, cada institución educativa debe evaluar que se cumplen las condiciones sociales y de bioseguridad para poder definir si se retoma el servicio. En ese sentido, si se considera que digamos, el contexto las instituciones educativas del lugar no permiten ese retorno a la presencialidad, ahí precisamente en base a los principios de flexibilidad y de la voluntariedad de la prestación de servicio presencial, se podrían tomar una decisión de no abrir esas instituciones educativas, ¿no? Ahí se debe evaluar cada caso. Posteriormente se ha preguntado, bueno, el usuario, esto ya se respondió. A ver, acá se hace una consulta de si las instituciones educativas no están habilitadas por el Minedu, entonces ¿cómo harán los profesores para hacer sus labores escolares con sus estudiantes, considerando que dichas instituciones educativas no llega ninguna señal, radio, TV ni celular? Es decir, que dichos estudiantes se quedarían sin estudiar el presente año. Sobre esto solo cabe recordar que la definición de institución educativa habilitada corresponde a que cuenten con condiciones digamos, epidemiológicas y territoriales favorables para poder dar servicios presenciales, ¿no? De ahí se ha hecho desde la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque se ha hecho la pregunta de que tenemos a cargo a los institutos y escuelas de educación superior no universitaria. Sin embargo, en el Power BI no se puede visualizar si algún tipo de estas instituciones está habilitado o no habilitado. ¿Cómo sería en ese caso? Para el caso de los institutos superiores, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica se va a encargar de emitir una norma técnica con orientaciones específicas para este nivel educativo. También se ha hecho la pregunta de si los docentes no desean volver a clases presenciales por temor al contagio y los padres de familia tampoco desean enviar a sus hijos. La pregunta es, ¿aún en ese contexto compramos las mascarillas y protectores faciales? Bueno, como señaló, esta es una decisión principalmente de gestión, digamos, el presupuesto ya está en las unidades ejecutoras,
ahí cada una ejecutora, digamos, en ejercicio de sus funciones decidirá si esa compra es pertinente o no. Cabe igual que señalar que un poco bueno, que finalmente es una decisión de cada una ejecutora, ¿no? Solo cabe señalar ahí que hay que tener en consideración que los tiempos de compra pueden ser largos y pueden, digamos, ahí digamos, no llegar oportunamente si es que finalmente se decide retornar si es que finalmente la comunidad educativa del lugar decide retornar a un servicio educativo presencial. Disculpa, Sergio, nuevamente vamos a volver a recalcar bien este punto. Quiero sí precisar que el Ministerio de Educación, los recursos que ha habilitado mediante un decreto de urgencia, ha sustentado un decreto de urgencia para poder pasarles estos recursos, los ha calculado considerando como si el 100% de instituciones educativas entraran a presencialidad. Eso es porque el Ministerio de Educación necesitaba dotarles a ustedes el 100% de esos recursos en caso, para que, digamos, toda UGEL e institución educativa, ¿no?, esté, de alguna manera, tenga las mejores condiciones para estar preparadas en caso de un potencial retorno a la presencialidad. Entonces, como Ministerio de Educación, hemos sustentado nosotros la necesidad por el 100% de instituciones educativas. Sin embargo, ¿cuánto van a ejecutar de esos recursos habilitados? Sí depende mucho de, nuevamente, la realidad concreta en la que se encuentra cada institución educativa. Ustedes mejor que nosotros saben cómo está su entorno, ¿no? Si saben que en el entorno, en ciertas instituciones educativas, no va a ser posible que se abra, entonces no se comprará. Pero si ya se prevé de que van a haber algunas instituciones educativas que potencialmente podrían abrir y que además con las herramientas que el Ministerio de Educación está dotándoles, como el uso del Power BI sobre el tema de las condiciones epidemiológicas, esas instituciones están habilitadas, ustedes pueden tener mejor información para tomar una decisión sustentada, ¿no? En cuánto por qué están comprando. También puede darse el caso en que ustedes opten por comprar el 100%, porque lo que ustedes están haciendo es aprovisionándose en caso sus instituciones educativas inmediatamente estén habilitadas para volver. Se están aprovisionando, entonces no van a tener ninguna demora apenas las condiciones epidemiológicas mejoren. ¿Cuándo van a mejorar las condiciones epidemiológicas? Me parece que ni como Ministerio de Educación, ni ustedes como unidades de gestión educativa local o direcciones regionales de educación pueden, digamos, preverlo, porque escapa, digamos, a nuestro control, ¿no? Pero sí lo que podemos, nosotros todos como gestores, podemos hacer es aprovisionarnos en caso esto mejore, ¿no? Pero también tomando en cuenta información, ¿no? Información objetiva, que es la que les estamos nosotros brindando a través de los sistemas, digamos, de este sistema SARES y del /Power BI, ¿no? Entonces, sí quiero nuevamente recalcar que igual nosotros le estamos dando en ese sentido esa flexibilidad, ¿no? Para que cada institución, para que cada UGEL pueda también tomar las mejores decisiones. Ya por el tiempo vamos a responder una consulta más. Sí debo remarcar que hemos anotado todas las preguntas que se han hecho y en los siguientes documentos, principalmente en el de preguntas frecuentes, ahí vamos a responder a las que no se pudieron responder en este espacio. Y bueno, la última pregunta que vamos a responder se hizo desde la UGEL Ferreñafe, de la región Lambayeque, y dice, ¿cuál es el procedimiento para determinar la cantidad de material que tendría que requerirse sin tener que caer en problemas de fraccionamiento conforme lo señala la OCE? Si bien la normativa de contrataciones del Estado recoge la tendencia logística del agrupamiento de los objetos contractuales, ello es así en el entendido de que las necesidades son de carácter permanente, o sea, son continuas, o que son
o por decirlo de otra manera, que son planificables. Sin embargo, en la coyuntura nacional actual, implica que la demanda ante la atención de necesidades imprevisibles debe ser atendido con la mayor celeridad posible. Por eso es que se pueden realizar contrataciones directas, sin tener que efectuar procesos con competencia. Por tanto, de requerirse la adquisición de un mismo objeto para atender la emergencia que ha generado la epidemia o la pandemia por COVID-19, no resulta obligatorio que se realice a través de una única contratación directa por la necesidad total, debido a que no son requerimientos planificables y deben además atenderse de forma inmediata. E incluso pueden cambiar, digamos, según cada día que pase, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente no tendría que caer en problemas de fraccionamiento. Sí, estaba hablando de la pregunta que se hizo con respecto al fraccionamiento. Antes de ello, no sé si se escuchó, pero mencionaba que si bien esta es la última consulta que vamos a responder, sí hemos anotado todas las consultas que se han hecho por el chat, y en el posterior documento de preguntas frecuentes vamos a estar respondiendo a todas las demás preguntas, ¿no? O bueno, a las que más se han repetido. Esta última pregunta que se hizo desde Lugel Ferreñafe, de la región Lambayeque, dice que ¿cuál es el procedimiento para determinar la cantidad de material que tendría que requerirse sin tener que caer en problemas de fraccionamiento, conforme lo señala la OCE? Sobre ello se puede decir que si bien la normativa de contrataciones del Estado, digamos, considera usualmente la tendencia de la logística del agrupamiento de objetos contractuales, eso es entendiendo que las necesidades son continuas, permanentes, que no se pueden planificar. Hola. En ese sentido, bueno, la coyuntura actual demanda demanda que se deba atender necesidades imprevisibles y que se deben atender en el menor tiempo posible. Y es por ello que se pueden realizar contrataciones directas. Por tanto, si se requiere hacer una adquisición de un mismo objeto para atender la emergencia sanitaria, o para atender la emergencia en general, no resulta obligatorio que se realice a través de una única contratación, ya que estos requerimientos no se pueden planificar, se deben atender de la forma más inmediata posible, y además se debe considerar que estos requerimientos pueden cambiar día a día. Sergio, disculpa, para precisar también el tema de fraccionamiento que consultan, nuevamente recalcarles que OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ha publicado una guía en su página web, ¿no? Directamente vinculada a este tema, ¿no? La estoy proyectando en ese momento. Guía de orientación para la compra de mascarillas textiles y protectores faciales, ¿no? La pueden consultar. El link lo estamos dejando como parte de la presentación. En una de las consultas de la guía habla justamente, desarrolla el tema del fraccionamiento, en el numeral 11, justamente habla de que en una situación en que las condiciones están constantemente cambiando, ¿no? Como una situación de emergencia, no se permiten, pues, no permiten necesariamente programar los requerimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos responden justamente, ¿no? La prohibición de fraccionamiento, ¿no? Aplica a las contrataciones por situación de emergencia, no. La respuesta de ahí que publica la OCE es no. En todo caso, si hubiera alguna consulta más de contexto, de una UGEL, ¿no? Contexto particular de un OGEL, también se podría hacer la consulta directamente a la OCE, que es el organismo competente para los temas de fraccionamiento, ¿no? Perdón, para los temas de contrataciones. Nosotros hace unos días hemos remitido un oficio, además,
para difundir también los contactos que tiene la OCE en cada región, si es que ustedes no tuvieran acceso a los contactos, ¿no? Pero en todo caso, sí les sugerimos, por favor, revisar esta guía, ¿no? Para que puedan ustedes absolver algunas consultas relacionadas al tema mismo de contratación. Sí, en ese sentido, ya para cerrar esta presentación, en el PowerPoint que se va a transmitir, también se encuentra el link de esta guía, ¿no? Que está dirigida precisamente a los funcionarios involucrados en el proceso de compra de estas mascarillas textiles de uso comunitario y protectores faciales, y que es principalmente, como ya ha mostrado un poco Miguel, es una serie de preguntas y respuestas, ¿no? De lo que principalmente se ha estado consultando acerca del proceso. Y esto se va a dejar a través de, esto se va a poder, bueno, podemos dejar el enlace, creo que ya se dejó en el chat de esta sala, y además también lo van a poder consultar a través de esta presentación. Eso sería todo de esta asistencia técnica. Les agradecemos mucho su presencia, a todas las autoridades y funcionarios de las unidades ejecutoras presentes, y esperemos que sirva de ayuda. Posteriormente, como ya se mencionó, se va a estar dando material adicional, principalmente sobre las preguntas, pero también la presentación, y también el video, se va a estar colgando el video, entiendo, de esta asistencia técnica. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Bien, muchas gracias, Sergio. Como muy bien lo has dicho, hemos llegado al final de la asistencia técnica que nos ha permitido conocer sobre las herramientas para la determinación de beneficiarios y cantidades a adquirir de mascarillas textiles de uso comunitario y protectores faciales. Estimados directores y jefes de las DRE, GRE y UGEL, especialistas de administración, presupuesto, estadística y abastecimiento de las DRE, GRE y UGEL del ámbito nacional, agradecemos su participación en este evento. Así también agradecer la participación a la Unidad Orgánica de Planeamiento y Presupuesto, la Unidad de Estadística y la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, que a través del equipo de profesionales han contribuido con sus aportes y recomendaciones al cumplimiento del objetivo de la asistencia técnica. Finalmente, también agradecemos a la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades que han contribuido también brindando el soporte técnico a este evento. Recordarles, estimados participantes, que a través del chat de la plataforma se está pasando el registro de encuesta que les va a permitir descargar la PPT y los links respectivos mencionados y precisados por los especialistas. La sala quedará abierta unos minutos para que puedan realizar su registro quienes aún no lo han realizado. Bien, les invitamos por favor a abrir cámaras para tener una captura de pantalla, por favor. Si me ayudas ahí, Diego, por favor. Todos habilitamos nuestras cámaras. ¿Listo? ¿Me avisas, Diego? Sí, muy bien. Estamos esperando que prendan todavía un poco las cámaras. A ver. Listo. Entonces, a la cuenta de 3, Paquita. 3, 2, 1. Saludamos todos. Eso es. Saludamos ahí. Muy bien. Un momento más, por favor. 3, 2, 1 nuevamente. Saludamos. Listo. Listo, Paquita. Gracias. Muy bien, gracias, Diego. Este insumo nos va a permitir también subir a la plataforma EduTalentos, donde se va a subir también, entre otros materiales, para que ustedes puedan informarse del detalle de la información desarrollada en la presente asistencia técnica. Bien, señores, que sigan teniendo un buen día. Cuídense mucho, por favor. Ante la coyuntura actual de pandemia que estamos viviendo, nos toca tener activado siempre el protocolo de bioseguridad. Estar con salud nos permitirá ir contribuyendo pues a la mejora de la gestión educativa. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho y bendiciones a todas y todos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.